Después de transcurridos 40 días de su resurrección, Jesucristo ascendió a los cielos. Este episodio no está en las Escrituras sin motivo. Cuando era niño, a menudo pensaba que era solo un desenlace, una despedida. Pero en este episodio, Romanos 15:4 dice que todo lo que fue escrito fue para nuestro aprendizaje. Incluso en este episodio hay lecciones valiosas. Quédate conmigo y este será el tema de nuestra conversación en un rato. Hoy estoy en la punta del Cururú, en Alter do Chão, Santarém, estado de Pará, en Brasil, pasando para traer una palabra más a tu corazón. En el libro de los Hechos, capítulo 1, leemos los primeros versículos 1 y 2. He escrito el primer libro, querido Teófilo, relatando todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue elevado a las alturas, después de haber dado el mandamiento por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. De hecho, Lucas escribe el Evangelio y Hechos también como una continuación. Y Lucas dice que seguí la historia hasta el momento en que Jesús fue elevado a los cielos. En verdad, esto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 50-53. Posteriormente, los llevó a Betania y, alzando las manos, los bendijo con amor. Y ocurrió que mientras los bendecía, se apartó de ellos ascendiendo al cielo. Así que, adorando, regresaron a Jerusalén llenos de alegría y permanecían en el templo, alabando a Dios. Lucas concluye el primer tratado, el primer libro, su Evangelio, con este episodio, y ahora la historia se retomará desde este episodio. En mi opinión, no creo que sea solo un punto de separación entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 19 y 20, se muestra que el Señor Jesús, tras haberles hablado, fue al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, al irse, predicaron en todas partes, con el Señor ayudándoles y confirmando la palabra con señales que los acompañaban. Todos estos registros tienen un objetivo, no solo contarnos lo que ocurrió, sino también enseñarnos verdades a través de esa comunicación. Comunicar junto con los hechos, principios que deben ser asimilados para que en nuestra vida práctica sean reproducidos. Me gustaría conversar acerca de esto. En Hechos 1:3, Lucas sigue narrando y menciona que tras sufrir, Jesús se mostró vivo a sus apóstoles con numerosas pruebas indiscutibles. Durante 40 días se les apareció y les habló sobre el reino de Dios. Y al comer con ellos, les dio esta orden: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre que ustedes oyeron de mí, porque Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Los reunidos con Jesús preguntaron si este era el tiempo de restaurar el reino a Israel. En Hechos 1:7 Jesús respondió que no les corresponde a ustedes conocer los tiempos que el Padre ha establecido por su autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y después de haber dicho esto, Jesús fue elevado a las alturas a la vista de ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos fijos en el cielo mientras Jesús subía, he aquí que 2 hombres vestidos de blanco se pusieron a su lado y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué observan las alturas? Este Jesús que fue llevado de entre ustedes al cielo volverá de la misma manera que lo vieron ascender. Quiero tomar estos versículos y a partir de ellos llamar su atención sobre principios importantes respecto a la ascensión de Cristo. Primero, tú y yo debemos reconocer que este episodio no solo destaca lo que Jesús hizo antes de ser llevado al cielo, la forma en que sucedió, sino que tan pronto como Él asciende al cielo, también observamos que los ángeles se presentaron para dar una noticia. ¿Cuál es la noticia? La noticia se refiere a una promesa que Jesús hizo repetidamente sobre su regreso. Ellos dicen que este Jesús que fue llevado al cielo volverá como lo vieron ascender. Recuerdo cuando era niño, en la época del videocasete, mi padre, enseñando la Biblia, nos decía: imagina esta escena de la ascensión de Cristo, Él alzándose al cielo. Ahora imagina la cinta retrocediendo, el filme volviendo atrás, como si se rebobinara.
Y este regreso de los cielos es la misma reproducción, aunque esta vez es inversa a lo que ellos observaron. Cristo subiendo será su regreso. La Biblia dice que esto ocurrió. Hechos 1:12 dice que los apóstoles volvieron del Monte de los Olivos a Jerusalén. La Biblia dice que estaban en Betania, no la del otro lado del Jordán, sino la cercana a Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos. Y fue de allí que Jesús ascendió al cielo. Es interesante que tenemos promesas en las Escrituras de que el regreso del Señor ocurrirá precisamente en este lugar. Y para mí, eso no es una coincidencia. En el libro de Zacarías, en el capítulo 14, la Biblia comienza diciendo: He aquí que viene el día del Señor, en que lo que tienes será repartido dentro de ti, oh Jerusalén. El término día del Señor en el Antiguo y Nuevo Testamento indica el regreso de Cristo y dice que reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violentadas, la mitad de la ciudad será llevada cautiva, pero el resto del pueblo no será expulsado. Así que el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como lo hacía en el día de la guerra. Es interesante que estas cosas también están descritas en el libro de Apocalipsis. El verso 14 menciona: ¿qué día? Es el día del Señor, cuando suceda todo esto. Sus pies estarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén hacia el este. El monte de los olivos se dividirá en el medio, de este a oeste, creando un gran valle. La mitad del monte se desplazará al norte y la otra al sur. Es decir, si su venida es la reproducción de su partida, como una película al revés, ¿dónde pondrá Jesús sus pies? A su regreso, en el mismo lugar donde estaba cuando fue elevado al cielo, en el monte de los olivos. El siguiente versículo, el 5, termina diciendo que entonces vendrá el Señor mi Dios y todos los santos vendrán con él. ¿Qué es? Eso es el relato en el Nuevo Testamento sobre la venida de Cristo con sus santos, es decir, el momento de la ascensión de Cristo al cielo es un anuncio de una partida temporal, hasta que todo se consuma a través del regreso de Cristo. La obra de redención se completará con el regreso de Cristo y debemos vivir esperando su venida. Antes de que Jesús ascendiera, ellos preguntan si es ahora cuando el Señor restaurará el reino a Israel. La discusión que plantean gira en torno a tiempos y estaciones. Interesante la respuesta que usted les da. Él dice en Hechos, en el capítulo 1, miren, no les corresponde a ustedes discutir el tiempo o las épocas que el Padre ha establecido en su propia autoridad. Jesús les decía que no se preocupen todavía por el establecimiento completo del reino en su dimensión física, ni por los detalles de mi regreso. Y las personas quieren conversar sobre la cronología definitiva. Él les dice que deben enfocarse en una cosa: recibirán poder cuando el Espíritu Santo baje a ustedes, y ustedes serán mis testigos. La énfasis de la ascensión de Cristo, además de la promesa de su venida, que debemos esperar, se refiere a la misión que tenemos de proclamar el Evangelio. Leemos textos que muestran que esa fue su respuesta. Cuando el Señor ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, la Biblia dice que, tras partir, predicaron en todas partes. El Señor estaba con ellos, confirmando la palabra con los signos que la seguían. Ellos entendieron: hay una misión que se nos ha dado, predicar el Evangelio. Es decir, preparar al mundo para el regreso de Cristo. No solo entendieron esto, sino que también cumplieron con la misión que se les encomendó. He observado que muchos critican nuestra expectativa de la venida del Señor, fundamentada en la Biblia, como si eso justificara no trabajar. Una iglesia que entiende la promesa del Señor debe trabajar. El mismo Pablo, que decía: nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos un Salvador, también decía: trabajé más que todos los apóstoles. Aquellos que comprenden la importancia de no solo esperar, sino de acelerar la venida de Dios trabajando, cumplen con la misión de predicar el Evangelio. Y en tercer y último lugar, la Biblia también enfatiza en el Evangelio de Marcos que Jesús fue recibido en el cielo y se sentó a la derecha de Dios. En este momento en que Él es elevado, se dice que se sienta a la derecha de Dios hasta su regreso. Esta información también debe ser entendida, porque en Efesios, en el capítulo 2, vemos en el versículo 6 que la Biblia dice que juntamente con Él, con Cristo,
Dios nos ha levantado y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Es fundamental que comprendamos nuestra posición en Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice que se sentó a la derecha de Dios y que hizo todo en nuestro lugar como nuestro sustituto y representante, esto es lo que decimos en el bautismo. Al bautizar a alguien y sumergirlo en el agua, testificamos que esa persona murió y fue sepultada con Cristo. Al sacarlo del agua, testificamos que resucitó con Cristo para vivir una nueva vida. Pero la identificación no se limita a la muerte, sepultura y resurrección. Cuando Cristo se encuentra a la derecha de Dios, también nosotros estamos allí con Él, compartiendo su gloria y su divinidad. Esta posición debe ser entendida por todo cristiano. A menudo veo a algunos creyentes orando y parecen mendigos extendiendo el sombrero, suplicando una limosna. No tienen un entendimiento del lugar, de la posición que tienen ante Dios. No solo del amor que Dios les tiene y de las promesas que les hizo en oración. El libro de Hebreos nos dice que por la sangre de Jesús podemos entrar con audacia en la presencia de Dios. No dando órdenes, ya que Él es el Señor y nosotros sus siervos, sino comprendiendo nuestra posición en Él, lo que Él ha decidido por su voluntad. Esto se refiere a cómo cooperaremos con Dios para establecer su reino en la tierra y expresar su autoridad, además de hablar de un lugar de comunión. Habla de representar y expresar su autoridad. Y al comprender todo este conjunto de cosas, es necesario que nos alegremos con el hecho de que cuando Cristo subió, estaba diciendo que iba a preparar los lugares, pero si yo me voy, no solo voy a preparar, sino que volveré a buscarlos para que donde yo esté, ustedes estén también. Necesitamos ver la ascensión de Cristo como una partida temporal que nos concede una misión y una responsabilidad, generando en nosotros la espera de su regreso. Porque en el día de su regreso tendremos el desenlace de este grandioso plan de redención y de la misión que se nos ha dado. Y por esta razón, tanto tú como yo tenemos la responsabilidad no solo de estar atentos, sino de trabajar y colaborar con el Señor para que la misión se cumpla adecuadamente, para alcanzar a la mayor cantidad de personas posible y se establezcan el propósito y la voluntad de Dios. Y cuando su plan se haya cumplido, estoy convencido de que no solo celebraremos, sino que también disfrutaremos de ello, sino que entenderemos completamente todo lo que Él ha hecho.